Lo que vais a ver, o mejor dicho, lo que os voy a contar, no es una simple anécdota televisiva. Es uno de esos contenidos que empiezan con una polémica aparentemente menor y terminan estallando en un enfrentamiento directo, sin filtros, de los que dejan huella. De hecho, todo se articula en dos momentos muy distintos pero conectados entre sí por un mismo hilo. El dinero, la exposición pública y la coherencia, o la falta de ella, en el discurso de ciertos personajes. Pero antes de llegar a ese instante final, donde Gemma López protagoniza un cara a cara absolutamente demoledor con Rocío Carrasco, hay que detenerse en lo que ha salido a la luz sobre Alejandra Rubio. Porque lo que parecía una simple aparición televisiva más, una entrevista para hablar de su vida, ha adquirido un matiz completamente diferente tras conocerse cómo se ha gestionado realmente esa información. Según se ha desvelado, la noticia de su embarazo no habría sido comunicada de forma espontánea ni casual, sino que habría formado parte de un proceso de negociación con distintos medios de comunicación. Es decir, no se trata únicamente de compartir una experiencia personal, sino de convertirla en una exclusiva con valor económico. Y esto cambia por completo la percepción. Porque mientras de cara al público se intenta transmitir cierta incomodidad ante la prensa o incluso rechazo a la exposición, por detrás se estaría moviendo una estrategia clara para rentabilizar ese mismo interés mediático. De hecho, las informaciones apuntan a que hubo contactos con varias plataformas. Por un lado, revistas especializadas que tradicionalmente han gestionado este tipo de exclusivas. Por otro, programas de televisión que, en este caso, parecen haber ganado la partida. No es casualidad tampoco que el espacio elegido pertenezca a la misma cadena donde colabora habitualmente, lo que añade una capa más de lectura, compromiso, afinidad o simplemente una mejor oferta económica. Probablemente, una mezcla de todo. Y aquí es donde surge la contradicción que tanto llama la atención. Porque mientras se mantiene un discurso de «yo no vendo mi vida», los hechos apuntan justo en la dirección opuesta. No solo se habría intentado cerrar la operación con distintos medios, sino que además se habría priorizado aquel que ofrecía mayores beneficios. Algo completamente legítimo dentro del juego mediático, pero que choca frontalmente con la imagen que se intenta proyectar. En paralelo a todo esto, otra escena completamente distinta, pero igual de reveladora, se desarrolla con Rocío Flores. En medio de rumores, especulaciones y titulares, la joven se convierte en el foco de los reporteros debido a su distanciamiento con Gloria Camila. Una relación que siempre se había caracterizado por la cercanía y que, de repente, parece haberse enfriado sin explicación pública. Lo interesante aquí no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. Porque Rocío adopta una postura firme, casi inquebrantable. No va a dar detalles. Ni una palabra de más. Da igual cuántas veces le pregunten, cuántos enfoques intenten utilizar o cuántas teorías le planteen. Su respuesta es siempre la misma, silencio. Y ese silencio no es casual. Deja caer, eso sí, que tiene compromisos profesionales que le impiden hablar en ese momento, sugiriendo que, si hay una explicación, se dará en el contexto adecuado, probablemente en televisión. Lo cual, de nuevo, nos lleva al mismo punto. La información se guarda, se mide y se administra en función del escenario y del momento. Sin embargo, hay una frase que destaca por encima del resto. Una afirmación que, en medio de su negativa constante a entrar en detalles, rompe ligeramente el patrón. Asegura que a ella le da igual hablar cobrando o sin cobrar. Que siempre ha dicho lo que piensa, independientemente del dinero. Y esa idea, lanzada casi de pasada, se convierte en la pieza clave que conecta todo lo anterior con lo que está a punto de suceder después. Porque es justo ahí donde el relato da un giro y entra en escena uno de los momentos más incómodos y comentados. El enfrentamiento entre Gemma López y Rocío Carrasco no es una discusión cualquiera. Es un intercambio tenso, directo y sin adornos, donde se pone sobre la mesa algo que muchos piensan pero pocos dicen abiertamente. Todo comienza con un intento de contextualizar comentarios previos, pero rápidamente deriva en una cuestión mucho más profunda. Las verdaderas razones por las que alguien se sienta en un plató a hablar de su vida. Y es entonces cuando Gemma decide no esquivar la pregunta. No la suaviza, no la disfraza. La plantea de forma clara y la responde con la misma contundencia. En ese punto concreto de la conversación, Gemma da un paso que no todo el mundo se atreve a dar en televisión. Verbalizar una verdad incómoda sin intentar suavizarla. Parte de algo tan básico que resulta casi indiscutible,
que todos los que están en ese plató, absolutamente todos, están ahí porque hay una retribución económica de por medio, y lo hace, además, incluyéndose a sí misma, evitando así cualquier tipo de superioridad moral. No se coloca por encima de nadie, no intenta disfrazar la realidad ni vender una versión edulcorada del medio. Al contrario, asume abiertamente cómo funciona ese engranaje. Sin embargo, cuando parece que la reflexión se va a quedar en ese terreno general, introduce un giro que cambia completamente el tono del debate. Porque no se trata solo de cobrar por trabajar, sino de cómo se llega a cobrar ese dinero. Y ahí es donde marca una diferencia que resulta clave para entender todo lo que viene después. Explica que, en su caso, nunca ha tenido que recurrir a la exposición de su vida más íntima como herramienta principal para mantenerse en televisión. Nunca ha tenido que sentarse a narrar episodios personales delicados, ni convertir su historia familiar en un producto de consumo público. Y es precisamente en ese contraste donde sitúa, sin necesidad de elevar la voz, a Rocío Carrasco en el centro del foco. Ese señalamiento, aunque no sea agresivo en las formas, tiene un peso enorme en el fondo. Porque no es una crítica superficial, sino una reflexión que cuestiona directamente el modelo de presencia mediática de la otra parte. Y claro, eso provoca una reacción inmediata. Rocío, consciente de lo que implica esa afirmación, intenta reconfigurar el marco de la conversación. Busca abrir el debate, introducir matices, alejarse de una visión reduccionista en la que todo se explique únicamente a través del dinero. Intenta llevar la discusión a un terreno más emocional, más complejo, donde entren en juego otros factores como las vivencias personales, la necesidad de contar una historia o incluso la reparación pública de una imagen. Pero ahí es donde Gemma se muestra especialmente firme. No entra en ese juego. No se deja arrastrar hacia un discurso más difuso ni permite que la cuestión se diluya en explicaciones más amplias. Al contrario, se mantiene en su eje inicial y lo refuerza con cada intervención. Repite la idea desde distintos ángulos, la reformula para que no haya margen de interpretación y la sostiene con una seguridad que resulta incómoda para quien está enfrente. Insiste en que el componente económico no solo existe, sino que es determinante y añade una capa más al análisis, el contexto en el que se produce esa exposición. Porque no todos los espacios son iguales, y eso también lo deja caer. Hay entornos más hostiles, donde la crítica es constante y la presión mediática es mucho más dura, y hay otros donde el relato está más controlado, donde la figura del protagonista se cuida más y donde, de alguna manera, se construye una especie de refugio. Y según su planteamiento, ese factor también influye en la decisión de sentarse en un lugar u otro. No es solo una cuestión de dinero, sino también de condiciones, de protección y de comodidad dentro del propio medio. A medida que el intercambio avanza, el ambiente se vuelve cada vez más denso. Las palabras empiezan a pesar más, los silencios se alargan y cada intervención parece medir el terreno que pisa. Ya no es un diálogo relajado ni una simple diferencia de opiniones. Es un pulso, un enfrentamiento donde cada una defiende su posición sin intención de ceder. Y en ese contexto, se produce uno de los momentos más determinantes, cuando toda esa complejidad acumulada se reduce a una pregunta cerrada, casi quirúrgica, que obliga a responder sin escapatoria. Un sí o no. Nada más. Sin matices, sin explicaciones largas, sin la posibilidad de refugiarse en discursos elaborados. Una pregunta que, en realidad, encierra todo el debate previo y lo simplifica hasta el extremo. Y es ahí donde se produce el verdadero punto de inflexión. Porque Gemma, lejos de esquivar esa trampa, la acepta. Responde de forma directa, sin rodeos, sin adornos y sin intención de suavizar el impacto de sus palabras. Esa respuesta, precisamente por su claridad, es lo que convierte el momento en algo tan potente. No hay interpretación posible, no hay doble lectura. Es una afirmación firme que reafirma todo lo que ha venido defendiendo desde el inicio. Y en ese instante, la conversación deja de ser un intercambio de argumentos para convertirse en un choque frontal, en una colisión directa entre dos formas de entender la exposición pública. Rocío, por su parte, intenta sostener su posición como puede dentro de ese escenario tan limitado. Trata de explicar que su presencia en televisión no responde únicamente a una motivación económica, que hay una carga emocional, una necesidad de contar su versión, de defenderse, de reconstruir su relato ante la opinión pública. Intenta introducir esa complejidad que la pregunta ha eliminado, devolver el debate a un terreno más amplio donde su postura tenga más recorrido.
pero cada intento se encuentra con la misma resistencia. Gemma no se mueve. No cambia el discurso, no introduce matices nuevos, no rebaja la intensidad de su planteamiento. Se apoya en ejemplos, en situaciones que se han vivido dentro del propio medio, en dinámicas que, según ella, son evidentes para cualquiera que observe con cierta distancia cómo funciona ese mundo. Su postura no solo se mantiene, sino que se fortalece a medida que avanza la conversación. Y es precisamente esa firmeza la que hace que el momento resulte tan incómodo, al mismo tiempo, tan revelador. Porque más allá de quien tenga razón o no, lo que se pone sobre la mesa es una realidad que muchas veces se intuye pero pocas veces se expone con tanta claridad. Una realidad donde las exclusivas no son fruto de la casualidad, sino de negociaciones previas, donde las declaraciones no se hacen en cualquier momento, sino en el contexto que más conviene, donde el silencio también forma parte de la estrategia. Al final, lo que queda no es solo el recuerdo de una discusión tensa, sino una especie de radiografía bastante precisa del funcionamiento interno de ese universo mediático. Un entorno donde la línea entre lo personal y lo profesional se difumina constantemente, donde la vida privada se convierte en contenido y donde el dinero, aunque no siempre se mencione abiertamente, actúa como un motor fundamental que condiciona muchas decisiones. Y ahí es donde realmente está la clave de todo. No en lo que se dice de forma explícita, ni en las respuestas que se dan delante de las cámaras, sino en todo aquello que se desliza entre líneas. En los gestos, en los silencios, en las contradicciones que aparecen cuando se analiza el discurso con detenimiento. Porque es en esos pequeños detalles donde se entiende de verdad cómo funciona este juego.